Les invito, hermano, a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Disculpa, es culpa mía, o sea, es este que está mal puesto, pero seguro se lo mandé yo. Pero la lectura correcta es Lucas 10, del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Gracias, hermanito. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a través de ella, por revelarnos, Señor, quién eres y qué esperas de nosotros. Te pedimos ahora que tú nos guíes en este estudio a través de tu palabra, Señor, y con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, continuando con los estudios del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. ¿Cómo recibir la vida eterna? Toda enseñanza, todo punto de vista que niegue que las personas seguirán siendo las mismas, viviendo más allá de la muerte, es falso. Ahí tenemos la aniquilación, el materialismo, la reencarnación. Todos estos puntos de vista niegan la eternidad del hombre. La pregunta no es si vivirán para siempre. La pregunta más importante que toda persona debe responderse es ¿dónde vivirán para siempre? ¿En el cielo o en el infierno? Todo depende de la decisión que sean capaces de tomar de este lado. ¿Con relación a qué? Bueno, con relación al Evangelio, con relación al Señor Jesucristo. Que el Señor ministró no solo a las multitudes, sino también a individuos, es muy evidente en este pasaje. Aunque se llevó a cabo en un escenario público, esta fue una conversación personal entre Jesús y este hombre. Este hombre que era un escriba, dice la palabra, un intérprete de la ley. Es una manera diferente de decir un escriba. Esta conversación se lleva a cabo en un escenario público entre Jesús y este hombre. Él era miembro de un sistema o del sistema religioso de individuos cultos, destacados, poderosos, influyentes, todos estos que conformaban la religión judaizante, apóstata, y que de manera general eran hostiles a el Señor Jesucristo. Este intérprete desconocido se acerca a Jesús con una pregunta muy importante y una pregunta que refleja
el concepto que de manera natural tiene el hombre sin Cristo. La pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ustedes se acuerdan del carcelero de Filipos cuando ocurrió aquel terremoto en la cárcel donde estaban Pablo y Silas. Y el hombre se llenó de terror y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ambos escenarios, tanto el de Pablo y Silas como en este del mismo Señor Jesucristo, estos hombres recibieron la respuesta correcta, aunque la pregunta refleja la gran necesidad del hombre sin Dios, pero una pregunta mal enfocada, ¿verdad? Porque todo aquel que vive sin Dios tiene el concepto de que para recibir algo tienen que hacer algo, tienen que ganárselo. Por eso siempre está la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y ciertamente, siempre hay una respuesta. En este caso, Jesús le da la respuesta correcta. Pero la enseñanza de la Biblia es que el hombre sin Dios debe creer, debe arrepentirse y creer. Pero debe quedar claro en la mente de aquel que hace esta pregunta que esto no es una obra para ganarse algo. No es diferente de lo que alguien hace cuando le ofrecen un regalo. Para usted recibir un regalo, ¿qué tiene que hacer? Nada. Porque si tuviera que hacer algo, dejaría de ser un regalo. Simplemente recibirlo. Simplemente tomarlo. El arrepentimiento no es más que ese acto de extender la mano y tomar el regalo. Porque aún la Biblia enseña que el arrepentimiento y la fe es el resultado de la obra de Dios en el corazón de ese perdido, iluminándole para llegar a comprender, a entender su condición perdida. Pero el hombre sin Dios vive así, una y otra vez pensando que tiene que hacer algo. En este mundo, lo gratis suena raro, ¿verdad? Toda recompensa merece un sacrificio, obras, acciones, pero en el Evangelio de Jesucristo no es así como vamos a ver. Este intérprete, este escriba desconocido, tiene una conversación acerca del tema de la vida eterna con aquel mismo que es la vida eterna, el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 20, Primera de Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tener a Cristo es tener la vida eterna. Tener a Cristo es tener a la persona que hace posible que nosotros tengamos vida eterna con Dios. Este intérprete, a pesar de recibir la respuesta correcta a su pregunta, como vamos a analizar, se alejó para enfrentar la muerte eterna. Esa sí es una gran tragedia. Morirse sin Cristo. Un hombre que estuvo tan cerca de la salvación misma, y la Biblia no indica en manera alguna que la haya recibido. Puede que usted esté hasta dentro de la misma iglesia. Puede que haya alguien que esté en esa iglesia de mucho tiempo bautizado. Su nombre formando parte de los registros de la congregación. Que haya hecho hasta acciones religiosas
conozca la Biblia, haya aprendido a orar, diezme, haya llegado hasta hablarle a otros de lo que cree, y sin embargo, no haber conocido nunca al dador de la vida eterna. Vamos a ver varios aspectos en este pasaje. En primer lugar, la pregunta que este hombre hace sobre la vida eterna. Dice en el verso 25, y he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Un intérprete de la palabra nomikos o escriba era un experto en la interpretación y la aplicación de la ley mosaica, pero no solo de la ley mosaica, sino además de todas las tradiciones rabínicas con las que habían cargado esa ley mosaica. A los escribas se le ve frecuentemente en los evangelios acompañados por ¿quiénes? Los fariseos. Y a ambos grupos intentando una y otra vez desacreditar a Jesús. No obstante, parece que este escriba se movió por cuenta propia. Deseaba saber lo que él, no el pueblo en general, debía hacer para tener la vida eterna. Su interrogante indica que el énfasis en la salvación colectiva del judaísmo no había invalidado los conceptos de salvación individual y responsabilidad humana. Todavía creían en eso. El hecho de que este hombre se levantara e interrumpiera a Jesús no fue una señal de falta de respeto. Se dirige a él como maestro de una manera cortés. Y aquí la palabra nos dice que lo hizo para probarle. Podía sugerir a menudo la mala intención de aquel que venía con la pregunta. Pero este hombre probablemente quería saber, estaba realizando un esfuerzo por determinar si este maestro sabía la respuesta, por la que él sentía una gran necesidad. Jesús, cuando lo vio, inmediatamente pudo ver su verdadera condición. Y frente a la pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta, repito, ha sido planteada por varios investigadores en la Biblia, en otros pasajes. No nos vamos a detener en ellos ahora. Pero aquí está el Señor. Entonces Él le responde. Versos 26 al 29, si alguien puede, 26 al 28, si alguien puede leerlo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, era hasta el 28, hasta ahí, okay, donde dice, haz esto y vivirás. Bueno, frente a la pregunta de este escriba, el Señor le hace otra. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Jesús lo lleva a la ley, porque esa es la función de la ley. La ley es un espejo en la que podemos ver nuestra verdadera condición. Esa es la verdadera función de la ley, no es otra. Siempre fue imposible para el hombre obedecer la ley de manera perfecta. Entonces, ¿para qué Dios la dio? Para que el hombre llegara a reconocer eso. Una persona no puede ser salva si antes no reconoce su incapacidad para obedecer de manera perfecta a Dios, o sea, sin antes darse cuenta de su condición pecaminosa y perdida, que eso es lo que muestra la ley. Por eso Jesús lo confronta con la ley, que está escrito en la ley. Aquí se reafirma el compromiso de Jesús con la ley. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versos 18 y 19, porque de cierto os digo
que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Él había venido a dar cumplimiento a esa ley y de hecho fue el único que pudo cumplir la ley de manera perfecta y la cumplió por nosotros. El asunto que los escribas y fariseos lo acusaban de violar. Allí en Mateo, en el capítulo 15, verso 2, si alguien puede leerlo. Sí, ese es. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, estaban acusando a Jesús de amparar o apoyar que los discípulos no guardaran la ley. Pero aquí realmente no era que ellos estaban quebrantando la ley, sino quebrantando sus tradiciones. La ley a la que Jesús hace referencia a este hombre que le viene con la pregunta de la vida eterna es la ley de Dios dada a Moisés. Su expresión sintetizada en forma de extracto es Éxodo capítulo 20. Esa ley que los judíos llegaron a adornar y la adornaron tanto que la olvidaron en cuanto a su verdadera práctica. Por eso Jesús le dice con su segunda pregunta, ¿cómo lees? Esto se podría traducir como la recitas, ya que se estaba refiriendo a una profesión judía de fe conocido como la Shema en Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Ahí encontramos un resumen, podríamos decir, de la ley dada por Dios. En Deuteronomio 6, 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, esto era un resumen de lo que podríamos llamar la primera parte o la segunda en los mandamientos, el amor a Dios, un amor perfecto. Como decía, amarás a Jehová, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La oración adicional y a tu prójimo como a ti mismo que menciona aquí el Señor o el escriba, cuando dice y a tu prójimo como a ti mismo, se cita de otro texto, que es Levítico 19, 18. Ahora, entendamos algo. El amor que está hablando acá no es un simple sentimiento o una emoción. Está hablando de la clase más perfecta y pura de amor, lo que es el amor ágape. Un amor en el que deben participar todas las facultades humanas. El corazón, el alma, las fuerzas y la mente. Estos dos mandatos, el del amor a Dios con todas nuestras facultades humanas y el amor al prójimo como a nosotros mismos, resumen los 10 mandamientos. Y era lo que decía hace un momento. La primera mitad de los cuales describe cómo amar a Dios, mientras que la segunda describe cómo amar al prójimo. Ciertamente que los conocemos y ciertamente que los hemos desobedecido. Humanamente es totalmente imposible amar a Dios y amar al prójimo con la clase de amor que Dios demanda y enseña en su palabra. Entonces, ¿para qué lo dio? Precisamente para eso. Para que el hombre llegue a entender esa realidad. Por eso, frente a la correcta respuesta del escriba, Jesús le dijo, bien has respondido.
Él le había preguntado qué hacer para heredar la vida eterna y ahora Jesús le dice, haz esto y vivirás. ¿Podría alguien pensar, pero Jesús le está diciendo que se va a salvar por obras? Bueno, es que Jesús le está diciendo la verdad, ese era el propósito de la ley, que el hombre hiciera eso de manera perfecta, sin violar ninguno de sus mandamientos. Si el hombre era capaz de hacer eso, entonces podría ganarse la vida eterna. Pero eso es imposible. Por eso Jesús le dice, haz esto y vivirás. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Y Jesús lo que hizo fue confrontar a este hombre con la realidad de la verdadera condición del hombre pecador. Este hombre, al igual que todos los que han vivido, van a vivir mientras todavía no termine este mundo, no era capaz de guardar la ley, amando a Dios perfectamente y amando a las demás personas de la manera que exige la ley. Esto es imposible. Gálatas capítulo 3, verso 16. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. El hombre está bajo maldición. En consecuencia, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aun uno. Entendamos, como hemos estado diciendo, no hay evangelización, verdadera evangelización bíblica, si nosotros obviamos este importante aspecto de la presentación del Evangelio, que es confrontar al hombre con su realidad de pecador. Podemos usar los 10 mandamientos, podemos usar el Sermón del Monte, porque mientras una persona no logre entender, por la gracia de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, que es un pecador, y cuán pecador es, y las consecuencias de serlo, no se volverá a Dios, no buscará la salvación. Por eso, obviar estas cosas tan importantes hace que hagamos una presentación inadecuada del Evangelio. ¿Y saben qué? Los que son expuestos a esta falsa predicación o incompleta predicación, después quedan inmunizados frente al Evangelio, porque creen que son salvos, porque repitieron una oración de fe que alguien los mandó a hacer, pero nunca han llegado a entender la maldad de sus propios corazones. Solo cuando uno entiende cuán perdido está y cuán necesitado está de Dios, es que va a valorar esa gracia, ese favor, ese sacrificio. Va a mirar a la cruz y va a entender por qué Cristo tuvo que venir y por qué tuvo que morir por nosotros. Jesús no estaba tratando de enseñar ni afirmando que en determinado lugar existieran algunas personas que pudieran salvarse guardando la ley. Por el contrario, estaba señalando la absoluta imposibilidad de hacerlo, ya que la ley exige lo imposible. Lo vuelvo a repetir, la ley exige lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Obediencia perfecta y total. Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago 2:10. ¿Oyó lo que dice Santiago? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere
en un punto, solo un punto, es culpable de todo. Y la ley promete muerte física y espiritual y eterna a quienes la desobedecen. Por eso la paga por el pecado es muerte. Aquellos que logran ver esta realidad van a comprender que de no ser por Dios no tendrían absolutamente ninguna esperanza. La ley exige guardarla perfectamente, pero el hombre no puede hacerlo y en consecuencia enfrenta la muerte. ¿Cuál es la solución? Bueno, cuando usted va al médico y le hacen un examen y le dan un diagnóstico, tiene que aceptar ese diagnóstico. Ignorarlo sería una necedad. Bueno, así hay personas que viven en este mundo, creyendo que no son pecadores. Salmo 32:5. O sea, reconocer nuestro pecado personal. Proverbios 28:13. Y la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestro pecado personal. En consecuencia, por haber llegado a ese punto de darnos cuenta de que somos pecadores perdidos, clamamos por misericordia. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, verso 13, en aquella parábola del fariseo y el publicano, que el publicano estando lejos, en el verso 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, clamando por misericordia. Y solo por medio de la fe es cuando nos volvemos a la cruz, cuando miramos a Jesús. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al estar allí en aquella cruz, estaba ocupando tu lugar y el mío. Él lo estaba haciendo sin ser pecador, pero Dios lo estaba tratando como un pecador. Sobre él estaban nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al ver a Jesús allí en la cruz, tenemos que pensar, lo hizo por mí. Estaba pagando por mis pecados. Hechos 15:9. Purificando por la fe sus corazones. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, pues eso es de Dios, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador y único sacrificio por el pecado. Ese es el medio para ser salvos. Jesucristo murió por los pecadores. Él dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los médicos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ese es el mensaje del Señor y eso es lo que Él estaba haciendo con este hombre. Eso fue lo que hizo con el joven rico. Cuando le dijo, vende todo lo que tienes, no estaba enseñando, como no lo enseña aquí, la salvación por obras. Simplemente ponía delante de ellos la realidad del reto, del estándar de Dios, para que se dieran cuenta de que era imposible cumplirlo. No puedo llegar. La meta es Dios. Él es perfecto, no puedo ser como Él. La Biblia dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Aquel hombre rico, joven, tenía un problema con la riqueza, amaba la riqueza. Por eso Jesús le puso el desafío. Llegó llamándole maestro bueno y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquel hombre debió haber reconocido, sí, no puedo, porque amo la riqueza. Tengo otro Dios que se llama el dinero. Ese es mi problema, Señor, perdóname, cámbiame. Aquella conversación que tuvo con la mujer samaritana, trae a tu marido. No, Señor, no tengo marido. Bien has respondido. Ahora con este hombre, el Señor va aún más lejos y le cuenta una historia para demostrarle que lo que le exigía la ley de él era incapaz de cumplirlo. Y volvemos al mismo punto. Nunca vamos a darle una correcta respuesta a las personas acerca de la vida eterna si no los pasamos por la ley. Esa ley que todos somos incapaces de cumplir. Esa ley que muestra la maldad de nuestro corazón. Esa ley ante la cual el hombre intenta escapar, pero no puede. Vamos a ver el relato que Jesús hace para confrontar a este escriba. Bueno, la historia está en los versos 29 al 37, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este hombre hace una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús lleva la conversación en lugar de quién es mi prójimo, de quién yo soy el prójimo. O sea, lo llevó a el autoexamen personal. Este hombre se quería justificar a sí mismo. ¿Cuánta gente hoy hace lo mismo? Excusas y más excusas. Algunas tan ridículas como que yo no soy pecador. Hay otros que son más malos que yo. Yo no he matado a nadie, ¿no han oído eso? Muchas veces lo escuchamos. ¿Saben por qué? Porque esa persona, como la mayoría, se comparan con otros. Y no se van a comparar con los mejores que ellos desde el punto de vista humano. Se comparan con los peores. Porque cuando tú te comparas con los peores, vas a quedar bueno. Es esa naturaleza perversa que tenemos de que si logramos rebajar a otros, nosotros vamos a quedar en una mejor posición. Por eso le damos a la lengua y hablamos y vertimos veneno a veces contra otras personas. Pero Dios conoce nuestro verdadero corazón, las intenciones, las motivaciones, y delante de Él no podemos justificarnos. El hombre no quiso reconocer la realidad de su corazón, de que era un pecador, de que estaba perdido, intentó justificarse. No fue capaz de admitir, yo no puedo amar a Dios perfectamente, menos puedo amar a los demás perfectamente. Y entonces hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le hace una historia en respuesta a su pregunta, la cual insinuaba con cierto cinismo que el religioso amaba a todos los que consideraba su prójimo. Con una tremenda sabiduría y gentileza, Jesús le dio una visión inolvidable e ineludible, clara, de la miseria del hombre. Jesús le da una oportunidad más para reconocer su pecaminosidad y suplicar misericordia, que al parecer este hombre no aprovechó. Cuenta una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó.
Bueno, ya mencionar este viaje y este camino implicaba problemas. El camino que descendía de Jerusalén a Jericó era empinado, pero además era peligroso. Estaba lleno de cuevas, estaba lleno de formaciones rocosas que servían de escondites para los ladrones y salteadores de camino. A este hombre le ocurre lo previsible. Cae en manos de ladrones. Lo despojan, lo golpean una y otra vez y se van dejándole en una condición de medio muerto. El hombre estaba en una situación desesperada. En medio de un camino solitario, en una condición crítica, muriéndose. Una vez que Jesús describe la situación del hombre, comienza a presentar un rayo de esperanza. Pero no era real al principio. Dice que por allí descendía un sacerdote. Bueno, un sacerdote. No podía haber una noticia mejor. Un sacerdote. Digamos un pastor, el representante de la religión. Un siervo de Dios. Alguien que ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Se esperaba que este hombre fuera un dechado de virtud. Conocía la ley íntimamente. Estaba comprometido con guardar sus principios. Que uno de ellos decía mostrar misericordia, Levíticos 19:34. Pero esa esperanza fue de corta duración. Se esfumó enseguida. Porque el tipo pasó por allí como si nada. Junto al hombre indefenso. No podía ignorar que no le vio, pero pasó de largo. Jesús aquí está enseñando que este sacerdote, que conocía la ley, que conocía los requerimientos, esperaba que se detuviera y ayudara al hombre, pero no lo hizo. Sigue la historia y vuelve a suscitar esperanza, porque ahora viene otro viajero, en este caso es un levita, el ayudante del sacerdote, el copastor. Él también había conocido muy bien la ley del Antiguo Testamento. Sabía de la necesidad de mostrar misericordia a los necesitados. Pero increíblemente, llegando cerca de aquel lugar y viendo al hombre herido, el levita se niega a detenerse y a ayudarle. Pasó de largo. Bueno, aquí hay dos religiosos, dos representantes de la religión, que están poniendo de manifiesto la incapacidad del hombre para guardar la ley de Dios. En este punto, la historia da un giro sorprendente. El Señor menciona un nombre que debe haberle comenzado a inquietar al escriba, a molestarle, un samaritano, un pecador, un perteneciente a una raza inmunda. Alguien que para los judíos era semejante a un perro. No se llevaban, se odiaban. Allí iba un samaritano. E iba por el camino. Y vino cerca del hombre. Este odio entre judíos y samaritanos existió durante siglos. Este hombre que escuchaba la historia, lo menos que habría pensado era que ese samaritano sería el héroe de la historia. Pero dice la Biblia que este hombre fue el que fue movido a misericordia. Este hombre estaba poniendo de manifiesto que tenía un nuevo corazón. Este hombre estaba expresando la realidad de que Dios estaba en su vida, porque estaba haciendo lo humanamente imposible. Y lo humanamente imposible solo es posible cuando Dios realmente está en nuestro corazón. En lugar de pasar de largo como hicieron los otros, se acercó. Pero no para decir al pobrecito, mira cómo está golpeado, lleno de heridas. No se acercó simplemente a ver las traumáticas lesiones. ¿Qué dice la Biblia? Que hizo algo al respecto. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino. Puesto que los ladrones habían despojado a su víctima, el samaritano debió haber roto alguna de sus propias ropas,
de recambio para hacer las vendas. También probablemente usó algunas de sus propias provisiones para tratar las heridas antes de vendarlas. Puso aceite y puso vino en las lastimadas heridas para desinfectarlas, ablandarlas, aliviar el dolor, ayudarle a sanar. Este hombre estaba obrando de una manera generosa y noble. Y más cuando aquel que estaba en el camino era un judío, era su enemigo. Pero el samaritano no terminó allí. Lo puso en su cabalgadura, tal vez un burro o una mula, lo llevó al mesón y cuidó de él. Los mesones, en el mejor de los casos, ofrecían comida. Y en el peor de los casos eran centros de prostitución y robo. Pero en este caso no había alternativa. Este hombre estaba en una situación desesperada, necesitaba albergue, comida, agua, descanso. Tras negociar un lugar donde alojarse, el samaritano llevó con él al hombre y siguió cuidándolo toda la noche, ya que no salió, dice la Biblia, hasta el otro día. Al partir en la mañana siguiente, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Dependiendo de la calidad del mesón, era la cantidad que habría pagado la habitación del hombre herido y la comida en cualquier parte durante 3 a 2 meses. Aquí hubo otro ejemplo más de amor generoso y compasivo del samaritano. Pero fíjese, la historia no termina. El hombre sigue. Le dice al mesonero, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le estaba dando un cheque en blanco. O sea, aquí vemos una generosidad benefactora sin límites. Se preocupó por el extranjero herido del modo en que la mayoría de personas se preocupan de sí mismas. No escatimamos esfuerzos y atenciones y dinero cuando se trata de nosotros. ¿Verdad que sí? Pero cuando ya es otro es diferente. Ahora, yo quiero que preste atención en esta historia y quién la está contando. Esta historia está llena de detalles. Detalles bien precisos, con profundos mensajes y a la vez simple porque lo logramos comprender. A mí me dice esto mucho de la naturaleza y la persona de Jesús. Nuestro Dios nos conoce perfectamente. Y todas las experiencias que tú y yo podamos vivir, Dios las ve, sabe y conoce la motivación de nuestro corazón. Esta historia la está contando Jesús. Jesús entonces le pregunta al escriba. Bueno, esta clase, aquí esto es un ejemplo de amor ilimitado. Ese amor que manifiesta una vida transformada. Y de hecho es prueba de que esa persona está en el reino y va a entrar a la vida eterna. No porque hizo todo esto, sino porque todo esto evidenció quién es el huésped principal de su corazón. Jesús no presta atención a las palabras, simplemente menciona nombres y con una claridad tremenda describe cómo actuaron. A Jesús no le impresionó el sacerdote, tampoco el levita. Ahora estoy seguro que captó su atención de una manera muy especial el samaritano. El hombre había preguntado, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre? Se está volviendo a la responsabilidad. Estás pensando, ¿qué me puede dar otro? ¿O qué deber tiene otro conmigo? Pero aquí Jesús dice, no, aquí no se trata de eso. Se trata de qué deber tengo yo con otro. Enfoca el reflector en la parte principal. Y el hombre responde de manera obvia lo que había visto, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Qué bueno habría sido que este hombre cayera de rodillas en ese momento delante de Jesús y le hubiera dicho, Señor, yo no puedo.
No puedes. No, Señor, yo no puedo, soy incapaz de amar de esa manera. Señor, no me interesa la vida de las personas. Digo que me interesa, pero en realidad no me interesa. Es más, soy capaz de decir que te amo, Señor, y en mis decisiones digo otra cosa. Porque mis decisiones son las que en realidad demuestran dónde está mi corazón. No es que yo diga, Señor, te amo, bendito eres, Señor, levante las manos, me mueva, gloria a Dios y todo tipo de payasadas. Dios no se impresiona con eso. Cuando salgo de aquí, que tengo que tomar decisiones todos los días, cuando nadie me está mirando, en lo íntimo, en lo personal, esas decisiones van a manifestar dónde está mi corazón. Así de simple. Pero lo triste, lo más triste de todo esto, es que muchos que se llenan la boca hablando tanto de Dios, Él no aparece en esas decisiones. Siempre Dios es el que tiene que sufrir el ser arrinconado. Y es Él siempre la última opción. Una vida así, ¿realmente habrá entendido el Evangelio? Bueno, piensa si Jesús tuviera una conversación contigo, conmigo. Ese desafío, ve y haz tú lo mismo. Sí, porque si yo voy y lo hago, pero quejándome, si yo voy y lo hago amargado, si somos honestos, Señor, no nace de mí hacerlo. Yo no puedo atender de esa manera a un enemigo. Es mi enemigo, Señor, lo he odiado por siglos. Bueno, por siglos no, lo hemos odiado por siglos. ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Sabes que la Biblia está llena de desafíos como eso? Si lo ignoras, lee el Sermón del Monte otra vez. No hemos entendido nada si nos creemos que somos capaces de poder hacer eso. No puedo, Señor. Y es por eso cuando comenzamos a decir, Señor, te necesito. Te necesito. Tú sabes cómo me siento. Pero, Señor, yo voy a obedecer. Y cuando obedecemos, es entonces cuando nos damos cuenta que la presencia sobrenatural de Dios está con nosotros. Porque nos convertimos en portadores de la luz que no es nuestra. Y nos damos cuenta, yo estoy haciendo algo que yo no puedo hacer. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Por la gracia de Dios. Y después que lo hago, Señor, gracias porque lo hice. Señor, gracias porque tú estuviste conmigo. Porque transformaste mis emociones. Señor, eres tú. De la misma manera que eres tú el que me salvó. Eres tú el que sigue obrando todos los días en mi vida. Pero tristemente este hombre no llegó a entender esto. Jesús le quiso decir que la idea es que solo amando en todo momento y de manera continua y perfecta a Dios y al prójimo, incluso cuando se trata del peor enemigo, este escriba podía satisfacer el primer y el segundo mandamiento y así obtener la vida eterna. Obviamente, el planteamiento de Cristo es este: ni el escriba, ni nadie en absoluto es capaz de expresar esa clase de amor. ¿Saben qué? Esto es una acusación para todos, para toda la humanidad caída. La única respuesta adecuada era que el hombre reconociera su imposibilidad de salvarse a sí mismo y entonces le suplicara a Dios misericordia y perdón. Ese es el verdadero evangelio. Y escuche esto, si alguien viene con otro mensaje diferente a este, ese no es el evangelio. Un evangelio que no exalta la gloria de Dios y su bendita gracia. Un evangelio que no enfoque su atención en la verdadera naturaleza humana y en nuestra total incapacidad de salvarnos.
no es en absoluto el Evangelio. Hoy en día se le ha puesto nombres de Evangelio a herejías, el Evangelio de la prosperidad. Eso no es Evangelio, es el mensaje de la avaricia. Un mensaje que supuestamente solo funciona en Estados Unidos. Solo funciona en Estados Unidos. Porque si usted va a otros países, a la India, a Haití, a Cuba, a los basureros de muchos países y ve a la gente pobre alimentándose de la basura, y aún así son fieles a Jesucristo, un evangelio que no es capaz de funcionar en todo lugar y para toda persona, ese no es evangelio en absoluto, no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo no se basa en ninguna condición material. Es irrelevante la pobreza o la riqueza, porque Dios no empieza por ahí. Dios enfoca su atención donde está el problema, en el corazón. Y la imagen que presenta la Biblia del corazón no es una imagen fabricada por la mente humana, porque dice la realidad de quiénes somos. ¿Lo dudas? ¿En qué mundo estás viviendo? ¿Cuánto hace que no ves un noticiero, lees un periódico, miras internet? ¿Cuánto hace que no sales a la calle y mira cómo la gente se comporta? Claramente está la realidad del corazón humano. Si Dios no existiera, tenemos la enfermedad más terrible que podamos concebir sin remedio y solución. Entonces la vida es una desgracia. Pero vale la pena porque hay buenas noticias. Hay esperanza, y donde único usted encuentra esa esperanza es en la Biblia. Donde único va a encontrar esa esperanza en el Evangelio. No hay otro. Ni siquiera religión, llámese como se llame, porque lo que vas a encontrar es una y otra vez intentos humanos por llegar al cielo a su manera. Pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. El Dios encarnado estaba delante de este hombre para ofrecerle perdón, para ofrecerle gracia, para ofrecerle compasión. Sin embargo, no hay ningún indicio de que el intérprete procediera de esta manera. Su orgullo, su justicia propia, lo mantenían cautivo y siguen manteniendo cautivo a mucha gente. Es muy probable que haya perdido la vida eterna, como muchos se van a ir al infierno y perder la vida eterna con Dios por ese orgullo y esa autojustificación. No es por justicia humana, porque nuestra justicia humana son como trapos de inmundicia. Es por la gracia bendita, bendita gracia del Dios que nos salva y que nos mantiene en este camino para su gloria. Cuando hables del Evangelio a alguien, revisa lo que vas a decir. Dilo con amor, pero sé honesto. Habla de tu propia vida, de tu propia condición perdida, de dónde Dios te sacó, cómo iluminó tu mente. Vuelve el reflector hacia ese corazón, y para que pueda ver su verdadera condición necesita la luz de Dios. Y esa luz de Dios la puedes recibir cuando tú lo confrontes con la verdad de la palabra, los mandamientos, el sermón del monte y la incapacidad que tiene el hombre para obedecer. Y la realidad de que Dios es un juez justo. Y que no importa de quién se trate, todo ser humano un día se va a encontrar con Él. Y frente a nuestra pecaminosidad, ¿cómo seremos encontrados? ¿Inocentes o culpables? Culpables. Sin lugar a duda, culpables. Y tratándose de que Dios fue al extremo para salvarnos, para darnos una esperanza, para tendernos la mano, Él hará responsable a aquel que vuelve la espalda a Dios. Porque es demasiado lo que Dios hizo. Que el Señor nos ayude a hablar con claridad, con valor y con honestidad cuando alguien nos pregunte, ¿cómo puedo tener
la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta.